Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí habla de la maldición, y ya muchas personas saben a qué se refiere bíblicamente cuando se habla de la maldición. La maldición la podemos ver en varios versículos. Hemos analizado la maldición en Romanos capítulo 5, versículo 12. Ahí aparece la maldición. En otro versículo que aparece la maldición, bueno, ¿qué dice la maldición ahí? En Romanos 5:12 dice, por un hombre entró el pecado al mundo. Aquí contestamos una pregunta que quedamos de contestar hace como 3 likes. ¿Cuál es la diferencia entre pecados y pecado? Es decir, entre los pecados que no son de muerte y el pecado que sí es de muerte. La diferencia es sencilla, la diferencia es fácil. El pecado que es de muerte es este que aparece en Romanos capítulo 5, versículo 12, donde dice, por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto, la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por quién? Por Adán. Entonces, bueno, vamos a mirarlo, tenemos que leerlo inevitablemente. Vamos a mirar Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este versículo está mostrando cómo entró el pecado al mundo. Ahí no está diciendo el pecado entró, aquí hay varias personas que están mirando. Habrán muchas personas que se llamen María, Mariela. Vamos a hablar de María, que Marías hay muchas normalmente. Entonces, si hay alguien aquí que se llame María, entonces digamos, por tanto el pecado entró en María. ¿Por qué? Por lo que María hizo, porque María, no sé, se peleó, le gritó a sus hijos, porque se alteró, perdió el control, porque ofendió. No, no es eso lo que constituye a María pecadora delante de Dios. Bueno, sí, algunas personas en ese momento estarán entrando en choque. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Luego eso no es pecado. Vamos a analizar bíblicamente cuál es el pecado de muerte y cuál es el pecado no de muerte. El pecado de muerte aparece aquí en Romanos 5:12, donde dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. Es decir, tú te convertiste en pecador antes de nacer, desde antes de nacer. Lo habíamos visto en Salmos 51:5, donde el rey David dice, en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado. Está diciendo la naturaleza de todo ser humano. Todo ser humano desde que nace, por Adán fue que nació pecador. Por Adán nacimos separados de Dios. Pero ¿en qué sentido nacimos separados de Dios? Nacimos en pecado. Todo ser humano nace en pecado. ¿Por quién? Vamos a volver a leer el versículo. Sé que hay personas que hasta ahora están entrando y pronto no entienden cómo así. O sea, yo nací en pecado, yo no estoy de acuerdo. No, vamos a leer el versículo. Es importante creer lo que está escrito en la palabra, no lo que nuestro pensamiento nos diga. Dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado, ¿por dónde entró? Por Adán. Pero mire lo que está diciendo, por dónde entró. Ahora vamos a analizar por qué dice entró. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahora, ahí está diciendo entró. ¿Se refiere? ¿El hombre es el causante del pecado? No. Para que entiendan esta parte vamos a tener que mirar Romanos 7. Vamos a mirar Romanos. Son muchas cosas, muchos temas a través de este versículo que analizamos el día de hoy. Vamos a mirar Romanos 7 rápidamente. Estamos en Romanos 5. Solamente pasan la página. Romanos 7. Bueno, a mí me toca con Biblia electrónica hoy, porque si tuviera la Biblia de papel no alcanzaría a leer con la luz. La luz no es indicada para leer en papel. Dice Romanos 7, más el versículo 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Bueno, eso más lo vamos a mirar más en detalle cuando hablemos de la ley. Hoy vamos a hablar es de el pecado, en especial del pecado. Vamos a mirar qué dice el versículo 15. Dice el versículo 15.
Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Queremos hablar exactamente de estos tres versículos, 15, 16 y 17. ¿Por qué? Ahí está diciendo, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. De la misma manera, ¿en qué momento nos convertimos en pecadores? Por Adán. Es decir, desde el momento que fuimos engendrados, desde el momento que empieza la vida, ya somos pecadores. Nacimos con la simiente de Adán. Sé que a más de uno esto no le va a gustar. Disculpe, no con la simiente de Adán. Con la simiente, no con la simiente, no tiene que ver con la simiente. Nacimos con la maldición que recibió Adán en el versículo 17. Hoy miramos Génesis capítulo 3, versículo 17. Dios, ¿qué le dijo a Adán? Dios le dijo, maldita la tierra por tu causa. Sabemos cuando dice maldita la tierra, ¿a qué se está refiriendo? Al hombre, al ser humano. Entonces, cuando dijo maldita la tierra por tu causa, esa maldición pasó a todos los hombres. Vamos a analizar, antes de seguir mirando sobre el pecado, no, pues es que tenemos que analizar sobre el pecado. El pecado, ¿cuál es la diferencia entre el pecado y pecados? El pecado es lo que entró por Adán. Ese es el pecado. ¿Qué cosa hace que una persona desde que nazca sea pecadora? Lo que sucedió en Adán. Lo leímos en Romanos 5, versículo 12. Quienes llegaron tarde tomen nota o vean el video completo después. En Romanos 5:12 dice que por un hombre entró el pecado al mundo, por ese hombre, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres. No es tanto por culpa de Adán. Adán nos representa a nosotros. La muerte pasó a todos los hombres. Y bíblicamente la muerte, ¿qué es? El pecado. Otra forma de llamar la muerte es el pecado. Eso nos hizo separación entre Dios y nosotros. El ser humano, ¿por qué quedó separado? ¿Por qué quedó separado de Dios? Por lo que sucedió en Adán. Y Dios maldijo la tierra. Cuando Dios maldijo la tierra, cuando Dios le dijo a Adán, maldita la tierra por tu causa, Génesis 3:17, está diciendo, todo ser humano nace como lo dijo Isaías. Quienes aún no han leído Isaías capítulo 6, versículo 5, Isaías dice que tanto él está muerto como toda la humanidad está muerta. Lo dice Isaías diciendo de labios inmundos. Y ser de labios inmundos es ser muerto, estar totalmente separado de Dios. Es lo mismo. Entonces, Isaías se logró ver así. Cuando vemos el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, cómo describe a toda la humanidad, igual que en Romanos capítulo 3:23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todo el ser humano está destituido de la... Eso se lo saben muchas personas, pero cuando le decimos, desde que tú naciste, desde que tú fuiste engendrado, o sea que cuando tú eras un bebé así tan hermoso, tan lindo, tú mirando a un bebé, ¿cómo lo ves? Tú mirando a un bebé, tú dices que el bebé es pecador. Si usas tu punto de vista, tú vas a decir, no, pero el bebé ¿qué ha hecho? Porque si tú piensas de esa manera, tú estás pensando que el pecado es por algo que tú hagas. Entonces, cuando tú, no sé, te pongas de mal genio, cuando tú pelees con tu esposa, con tus hijos, con tu mamá, los que no se han casado, los que están solteros, los que viven con sus padres todavía, las personas piensan que cuando se enojan, cuando pelean, cuando le levantaron la voz, cuando así hicieron diferentes cosas, que se convirtieron en pecadores. Pero la Biblia no está hablando de eso. Eso se llaman transgresiones. David hizo las transgresiones más terribles, violación, adulterio, asesinato. En las cárceles, ¿cómo castigan lo que hizo David? Lo castigan con una pena muy dura, una pena muy fuerte. En algunos países es la pena de muerte, la pena máxima. Pero David, ¿qué le dijo el profeta Natán a David? También este pecado ha sido remitido. ¿Por qué le está diciendo también este pecado ha sido remitido? ¿Qué significa también? El hecho de que le diga también quiere decir antes había un pecado que ya fue perdonado. ¿Por qué fue perdonado? Por el día de nuestro Señor Jesucristo. Algunas personas pensarán, pero faltaban, en el caso de David, faltaban 1000 años para que naciera nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Todo ya se había realizado en el plano espiritual, en el tabernáculo celestial. A nosotros nos hacía falta verlo y Dios permitió el tabernáculo en la tierra para explicarnos el proceso de expiación. Alguien sin conocer esto, le tengo que explicar primero a través de Levítico cómo se hace el holocausto de expiación de nuestros pecados. Cómo se puede expiar el pecado, de qué manera lo determinó Dios, y eso está escrito en la Biblia a través del tabernáculo. Quienes quieran profundizar más, lean Levítico. Bueno, para saber más detalles del tabernáculo, lean previamente Éxodo. Ahí empieza a nombrarse el tabernáculo. Dios le ordena a Moisés que lo construya. Sobre todo lean del capítulo 21, del 21 en adelante.
Y después de, pues desde Éxodo viene Levítico, y lean Números. Ahí pueden ver en detalle, sobre todo en Levítico, aparece más claramente después de la construcción del tabernáculo, que cada elemento tiene un papel fundamental. Todos los elementos del tabernáculo, la fuente de bronce, el altar del holocausto, que es lo primero, las paredes que son las paredes que son de tela, también las basas, las columnas, la puerta, los colores que tiene la puerta, todo es una simbología de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Lo estoy resumiendo a una velocidad flash. Tranquilos, en detalle ustedes van a conocer el tabernáculo de una manera muy minuciosa, lo vamos a ver, pero obviamente no hoy. Entonces, hoy estamos hablando de ese versículo tan importante que es Génesis capítulo 3, versículo 17, donde Dios le dijo al hombre, maldita la tierra por tu causa. Vamos a volver allá porque tenemos que ver algo en el capítulo 2 y algo en el capítulo 4. O sea, el capítulo 2 tiene un tipo de terreno con algunas características. El capítulo 3 ya sabemos qué característica tiene y el capítulo 4 tiene otra característica. Entonces vamos a mirar Génesis capítulo capítulo 2. Vamos, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. El versículo 5 dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la, ni había hombre para que labrase la tierra. Y miremos el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en Edén para que labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Bueno, entonces lo que vemos en Génesis 2 es la tierra producida, ¿cierto? En el capítulo 3, ¿qué dice? Dios maldijo la tierra. Dios maldijo la tierra. Como Dios maldijo la tierra, entonces la tierra ya no iba a producir, sino con el sudor, con esfuerzo. La tierra iba a producir con esfuerzo. Ese es el capítulo 3, la maldición. Entonces, ¿cómo estaba la tierra en el capítulo 2? Lo que acabamos de leer. Leímos el versículo 5, leímos el versículo 15, 16, donde la tierra producía. El hombre sí tenía que labrarla, pero no se habla de esfuerzo. Dios puso al hombre para que labrase la tierra, pero no se está hablando de esfuerzo. En el capítulo 3 ya dice, tiene que haber esfuerzo. El versículo 17 que leímos hoy de Génesis 3, Génesis 3, 17, dice, no comerás maldita la tierra al final, la parte final, maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En el capítulo 3 dice, con dolor comerás de ella. O sea, con dolor. Tiene que haber dolor para que pueda comer de ella. En el capítulo 2, ¿qué vemos? ¿Había dolor? No, no había dolor. No tenía que haber dolor. Antes de la maldición no había dolor. Cuando llegó la maldición, ahora va a comer, pero con dolor. Pero miremos qué diferencia hay con el terreno que aparece en Génesis 4. Ya ni siquiera con dolor. O sea, en Génesis 2 no es necesario el dolor. Va a comer, simplemente come, porque Dios habla, la tierra produce. Pero entonces en Génesis 3, con dolor iba a comer. Y en el capítulo 4, miremos qué dice en el capítulo 4. Dice el versículo 12. Ah, no, el versículo 11, vamos a leer desde el versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Miren lo que está diciendo esta tierra, este versículo 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Si notan la diferencia entre estos tres terrenos, el primer terreno, ¿cuál es el Génesis 2? La tierra producía. Dios hablaba, la tierra producía. Esa es la condición más hermosa. ¿Qué pasó en Génesis 3:17? La maldición. Dios que dijo, maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella. Ahora, con dolor, ya se involucraba algo, el dolor. Pero miramos el capítulo 4 y ¿qué está diciendo? ¿Sí? Ya está diciendo, cuando labre la tierra no te producirá. O sea, ni siquiera ya es la muerte, el desierto. ¿Qué representa cada uno de esos terrenos? ¿Cómo estaba Génesis, el hombre en Génesis 2? ¿Cómo está el ser humano, tú y yo? ¿Cómo está en Génesis 3? ¿Y cómo está todo ser humano, tú y yo, en Génesis 4? Está hablando a nosotros. Parece que estuviera hablando de ellos, de esa época. Está hablando de nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Génesis, cuando estamos mirando Génesis 2, es el hombre cuando estaba con Dios.
Génesis 3, el hombre separado de Dios. Y Génesis 4, el hombre ni siquiera tiene ninguna opción, ni siquiera tiene opción con su esfuerzo. Entonces, ¿qué representa el 3 cuando con su esfuerzo para que la tierra produzca? Está hablando de la ley. La ley que dice, el que haga estas cosas vivirá. Si no las hace, muerte. Entonces, y el hombre tenía que hacer que esforzarse, esforzarse. ¿Qué es lo que está representado en Éxodo, Levíticos, Números y parte de Deuteronomio? Está representado la obra que tenía que hacer el hombre cuando depende de la ley. El hombre estando en Génesis 3. Si no hace lo que está ahí, no se puede unir nuevamente con Dios. Pero cuando el hombre se unía de esta manera, lo dice en Hebreos, esa unión era temporal. Porque al ratico el hombre volvía y se constituía pecador. Es decir, mientras está en las manos del hombre, el hombre ¿lo puede hacer verdaderamente? No, lo hace temporalmente. La unión con Dios, esa unión que se podía realizar por medio de las obras de la ley, era temporal, se perdía, constantemente se perdía, como un bombillo cuando se apaga y se prende, un bombillo que está malo. Aquí tengo un bombillo preciso, voy a hacer la ilustración con este bombillo. Entonces, cuando un bombillo está así, hay personas que tienen la vida de creencia así como ese bombillo. Se apaga, se prende. A veces está con Dios, a veces se separó de Dios. Se unió con Dios, se separó de Dios. Siempre había querido hacer eso y nunca había tenido este bombillo. Pero hoy sí tengo este bombillo. Entonces, esa es la condición del ser humano. Esa es la condición natural del ser humano en Génesis 3. Así nace el ser humano normalmente. En Adán, lo leímos en Romanos 5:12. Así nace todo ser humano. Entonces, se trata de unir con sus esfuerzos. Por eso ustedes se dan cuenta que van a la iglesia, hacen alguna oración, algunas personas se bautizan, hacen diferentes cosas y se sienten que ya están bien con Dios. Pasa un tiempo y se sienten hipócritas y dicen, yo no sé por qué, y eso es muy duro para mí. Así, algunas personas se expresan de esa manera. Ustedes habrán escuchado, familiares, o tal vez ustedes mismos habrán pensado, es que ser cristiano es muy difícil. Es muy difícil si están en Génesis 3. Si están en Génesis 2, no hay problema. Sí, pero si están en Génesis 3, es muy difícil. Ahora, si están en Génesis 4, esa es la condición perfecta. Bueno, ¿y por qué perfecta? Porque acuérdense que el término medio, el término tibio, es lo peor. En Apocalipsis dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Si es frío, puede recibir la bendición. O sea, puede pasar de frío, puede pasar a caliente. Si es caliente, ya nada, es caliente. Pero si es tibio, dice, lo vomitaré de mi boca. ¿Y quién es tibio? El que está en Génesis 3. El que depende de su esfuerzo para tratar de justificarse de Dios, delante de Dios. Por eso dicen Romanos 3, muy bien dicen Romanos 3, versículo 19 y 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Espero que tomen nota. En Romanos 3, 19, 20 dice, el 19, ningún ser humano será justificado por medio de las obras de la ley. ¿Y qué dice en Romanos 3, 20? Ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿alguien se puede justificar delante de Dios por medio de la ley? No. Pero las personas que están en Romanos 3 están en eso, están tratando de justificarse por su esfuerzo. Están en la tierra que producirá según su esfuerzo. Entonces, con dolor, ¿sí? Tiene que haber dolor. Ese es el vivir por la ley, el vivir por las obras. Pero entonces, ¿qué pasó en Génesis 4? En Caín, ¿qué pasó con Caín? Cuando Dios le dice a Caín, ya, ni siquiera, el versículo 12, Génesis 4:12, dice, cuando labres la tierra, vamos a leerlo como dice textualmente, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, ¿sí? No te volverá a dar su fuerza. Ustedes saben qué tierra no da fuerza, la tierra del desierto. Bueno, cuando dice no dará su fuerza, en ese caso se está refiriendo a dar fruto, ¿no? No puede germinar, la semilla que caiga ahí no puede dar fruto. Sabemos bíblicamente cuando la Biblia habla de la semilla, ¿a qué se está refiriendo? La palabra. Entonces, en Génesis 3, con esfuerzo, realmente no está en la palabra, sino depende de sí mismo. Por eso es abominable estar en Génesis 3. Ese es el término medio. Pero en Génesis 4 vemos, ya no le va a producir. No, nada, no tiene ninguna esperanza. No tiene ninguna esperanza. No le va a dar, así labre y labre, ya no le va a producir. Cuando una persona está en la condición en la cual no tiene esperanza, en la cual no tiene capacidad por sí mismo, en la cual no puede hacer nada por sí mismo, esa persona puede recibir la misericordia. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo, ¿por quién vino? La palabra lo dice claramente. Él no vino por los justos, Él vino por los pecadores. ¿Y para qué? Para justificarlos. La Biblia dice, Dios es el que justifica. Entonces, ¿quién puede entrar al cielo? Los justos.
Pero entonces, ¿por qué Jesús no vino por los justos, sino por los pecadores? Cuando dice no vino por los justos, se está refiriendo a las personas que creen que se pueden justificar por sí mismos. Lucas 15, los primeros cinco versículos hablan de las ovejas, de las 100 ovejas. 99 que no necesitaban ser salvadas, pero hubo una que estaba perdida. Por esa vino nuestro Señor Jesucristo, por la que estaba perdida. Dice el pastor, el buen pastor, su vida da por sus ovejas. El buen pastor deja las 99 en el desierto. Cuando dice deja las 99 en el desierto, está hablando lo que le pasó a Caín, o sea, los está pasando al terreno de Génesis 4. En Génesis 4, ¿qué pasa? El que esté en ese terreno no le va a dar su fuerza. En el desierto, las ovejas que son dejadas en el desierto significa están muertas. Esas ovejas están perdidas. Esas son las ovejas que realmente están perdidas. Esas son las que se creen justas. Para que ellas crean que están con el Señor, pero realmente no lo están, es porque esas se creen justas. Como se creen justas, entonces están perdidas, porque Jesús vino por los pecadores, no por los justos. ¿Ya entienden? Sí hay justos, yo se los he explicado a través de varios videos. La Biblia hay más de 200 versículos que dicen de los justos. Pero entonces, ¿el justo quién es? Aquel a quien Dios justifica. La Biblia dice, Dios es el que justifica. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? A justificarnos. Vamos a leer un versículo más para que esto quede claro. Lo de al fin justos o no justos, al fin que vamos a leer entonces Génesis capítulo, Romanos capítulo 4, versículo 25. El último versículo de Romanos capítulo 4. Vamos a mirarlo. Romanos capítulo 4. Romanos, yo saco mi Biblia electrónica. Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice, el cual, habla de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Quién nos justificó? Bueno, cuando una persona es justificada, esa persona se llama justa. ¿Por qué justa? Ya fue justificada. La persona que ha sido justificada es justa. Pero ¿quién hizo eso de justificarnos? Ahí lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Él para qué resucitó? Para nuestra justificación. Nosotros ya fuimos justificados. Ya fuimos justificados. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, ¿por quién vino? Por los pecadores. Sabemos que Él, siendo sin pecado, se convirtió en pecado por nosotros. Él, siendo sin maldición, se convirtió en maldición por nosotros, se hizo maldición por todos nosotros. A eso se refiere la palabra cuando habla de que ya somos justos, porque nuestro Señor Jesucristo nos justificó. Entonces, cuando la Biblia dice no hay justo ni a uno, ¿a quién se refiere? A esas 99 ovejas que fueron dejadas en el desierto, esas 99 ovejas que quedaron en el terreno de Génesis 4, donde no les va a producir. Por más que traten, no les va a producir. Desen cuenta cuando el intérprete de la ley se acerca a nuestro Señor Jesucristo para probarle, Lucas 10, el versículo 25. ¿Y qué le dice a nuestro Señor Jesucristo? Le dice, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Pero cuando miramos el corazón de él se acerca para probarle. Jesús, ¿qué le dice? Conociendo el corazón, como él es intérprete de la ley, imagínense, nadie sabía más de la ley que él, nadie. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿qué está escrito en la ley y tú cómo la lees? Y lo que sale de la boca de él demuestra, él no puede. Él lo ha intentado, pero no puede. Y más adelante, ¿qué dice? Él queriendo justificarse a sí mismo. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, bueno, eso que usted dice, así es como usted la lee, hágalo. Así es como usted interpreta, entonces haga eso y vivirá, hágalo. A ver, lo veo, a ver cómo lo hace. No lo puede hacer, porque esa no es la finalidad de la ley. Lo dice Romanos 3:19, 3:20. Ya que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Pero este intérprete de la ley, ¿cómo le contestó a nuestro Señor Jesucristo? La ley dice así, 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 así. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dice, hágalo y vivirá. Y dice, él queriendo justificarse a sí mismo. ¿Por qué dice él queriendo justificarse a sí mismo? Porque él se había dado cuenta, nadie se puede justificar por la ley. Yo les conté cómo hace poco estuvimos con el rabino más importante de los israelitas. El más. Ellos tienen entre los rabinos, ahí escalafón como de importancia y de respeto. Y al que más respetan, al que más admiran, pudimos hablar con él. Hablando con él, le preguntamos, ¿ustedes de verdad pueden cumplir la ley? Y él lo dijo, no, nadie la puede cumplir, pero por lo menos nosotros somos el pueblo que más trata de cumplirla. Por lo menos él se dio cuenta y lo pudo reconocer. Nadie la puede cumplir. Hay personas que no conocen la ley.
conocen un poquito, ni siquiera se saben los 10 mandamientos, inclusive quieren hablar solo de 2, pero la ley son 613. Los que más están tratando de cumplir la ley son los judíos, los que más la conocen, pero ellos mismos reconocen, nadie la puede cumplir, nadie. Es imposible cumplirla. Entonces, ¿alguien se puede justificar por la ley? El apóstol Pablo lo dijo claramente, nadie será justificado por medio de las obras de la ley. ¿Cómo una persona se puede justificar? Única y exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a volver a leer el versículo. Tiene más ingredientes este versículo 17 de Génesis 3, que es el que leímos el día de hoy. Ya acabamos de exprimir algo sobre los terrenos. Ahora sobre la maldición. Sobre cuando Dios le dijo, maldita la tierra por tu causa. Entonces, el ser humano, quedando en Romanos 3:23, ¿qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero le preguntamos a las personas, cuando usted ve un bebé, alguien que acaba de nacer, y usted lo ve todo inocente, él es dependiente. Si la mamá no lo alimenta, si la mamá no lo cuida, él va a morir. Él es dependiente 100% de su mamá, él necesita los cuidados de su mamá. Entonces uno piensa, él es pecador. Si una persona usa su punto de vista mirándolo, pues ¿cómo? ¿Yo cómo voy a llamar pecador a un bebé? Así, porque está usando su punto de vista. Pero si la persona mira la palabra, ¿qué dice la palabra? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos. Es difícil de aceptar, porque o creemos a nuestro punto de vista o creemos a la palabra. El rey David lo dijo, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Cuando el rey David lo dice, algunas personas dicen, él lo dice porque él hizo cosas malas. Él está hablando lo mismo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Hay personas que se saben de memoria ese versículo. Sí, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Disculpe, cuando dice todos, ¿hace alguna excepción? O sea, dice que los bebés hasta los 3 años, ¿ellos son excepción? O no, pongámoslo en un margen más alto. Los bebés y los niños hasta los 5. Ay, no, porque los niños, él dijo que el que se haga como los tales. Entonces digamos que hasta los 12. Digamos que los niños hasta los 12 años. No, cuando dice todos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, está hablando de todos. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice la palabra todos, se refiere a todos. Cuando el apóstol Pablo lo dijo en Romanos 3, todos es todos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ninguno es bueno. Ninguno, ninguno. Nadie puede justificarse delante de Dios porque se cree buena persona, porque trata de ser buena persona, porque se esfuerza por ser buena persona. Nadie, de esa manera nadie se justifica. Entonces la finalidad de la ley, ¿cuál es? ¿Que la cumplamos? No, la finalidad de la ley es llevarnos delante de Cristo. Ya para finalizar, ustedes se van a acordar de alguien que fue llevado delante de Jesucristo por medio de la ley. No sé si se acuerdan ahorita, pero con lo que les voy a contar se van a acordar. La mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley dice que ella debe morir, inevitablemente ella debe morir. Y debido a eso, las personas que estaban bajo la ley la tomaron a ella y se la llevaron a Jesús. ¿Qué fue lo que llevó a esa mujer delante de Jesús? Parece que fueron ellos. No, fue la ley. La ley la llevó delante de Jesús y Jesús, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Hay personas que interpretan cómo leen este versículo, vete y no peques más. Lo ven como si nuestro Señor Jesucristo le estuviera diciendo, vete y esfuérzate por no pecar, pero no le está diciendo eso. Acuérdese, vimos en un live entero, hablamos sobre pasemos al otro lado. Nuestro Señor Jesucristo dijo a los apóstoles, les dijo, pasemos al otro lado. Cuando les dijo pasemos al otro lado, era porque Él los iba a pasar. Y nuestro Señor Jesucristo se acostó en un cabezal de esa barca, se acostó a dormir. Pero los discípulos estaban aterrados. Ellos no podían creer lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dijo, pasemos al otro lado, es porque iban a pasar. Jesús no dijo, tratemos de pasar. No, dijo, pasemos. Igualmente con la mujer sorprendida en adulterio. Cuando le dijo, vete y no peques más, ¿por qué? Porque él había cargado todo el pecado. No sé si entienden la diferencia. Como lo ve la gente es, cuando le dijo, vete y no peques más, le está diciendo, vete y esfuérzate por no pecar. Eso es estar en Génesis 3:17, cuando la tierra fue maldita, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pero ¿qué le dijo? La mujer que quedó, esa mujer quedó como Génesis 4:12. Ya la tierra no te va a volver a dar. Por más que tú te esfuerces, ya no te va a volver. Ella quedó sin esperanza. Cuando ella quedó sin esperanza, la ley la llevó delante de Jesucristo. Y Jesucristo, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno. Primero que todo le dijo así, ni yo te condeno. ¿Alguno te condenó? Ni yo te condeno. Que Él es el que realmente tiene el poder para condenar. Ellos no sirven, lo que ellos digan no sirve nada. Pero Jesús le dijo, yo no te condeno. Y le dijo, vete y no peques más. Significa, ya no lo vas a poder hacer. Quienes no puedan creer esto que les estoy diciendo, al finalizar, lean 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice ahí?
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice, el que es nacido de nuevo no puede pecar, no puede pecar. Entonces, ¿por qué no puede pecar? Porque ya eso que sucedió en Adán, ya saben que es el pecado, lo que sucedió en Adán. Lo que sucedió en Adán que nos separó de Dios, ¿qué dice Romanos 5:19? Por nuestro Señor Jesucristo, ya fuimos reconciliados. Él vino fue a hacer eso. No necesitaba nada de tu esfuerzo. Si tu esfuerzo, si tú tienes que hacer algo, tienes que bautizarte, hasta que no te bautices o hasta que no hagas una oración. Si tú tienes que hacer algo para reconciliarte con Dios, si tú estás esforzándote, estás como ese intérprete de la ley, que él quería hacer algo. Pero puede hacer algo, no puede hacer nada. Él estaba en Génesis 3. Más importante estar en Génesis 4, porque cuando está en Génesis 4 está totalmente frío. Ojalá fuerais frío o caliente. A los tibios los vomitaré de mi boca. El tibio es el que se está esforzando, está tratando. El tema es muy largo, no alcanzamos. Ya en otros videos hemos hablado al respecto de alguno de estos. Hoy fusionamos muchos videos, por eso de pronto hoy fue muy denso. Si lo quieren volver a ver, ya saben, este video lo subimos a YouTube. Apenas hoy no creo, hoy no porque toca editarlo y toca editarlo de este video que están viendo. Es decir, no se grabó con dos cámaras, sino con una sola. Entonces va a tocar recortarlo. En el video solamente van a ver mi carota así grande. Pero entonces lo van a poder ver mañana. Yo creo que mañana ya está subido este video, o tal vez hoy bien tarde, estará ya subido a YouTube. ¿Cómo lo pueden ver en YouTube? Con el mismo nombre que tiene este perfil de TikTok. Este perfil de TikTok se llama Escrito está también. Aquí lo pueden ver. Arriba. Escrito está también. Y esta foto, esa misma foto, aparece en YouTube. Entonces pueden escribir en YouTube Escrito está también y ahí sale mi foto y ahí ven este video. Hoy no sale, o yo creo que, o si sale hoy, sale muy tarde. Entonces nos vemos mañana a las 9 de la noche. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para compartir tu palabra, para escuchar el corazón tuyo. Permite que hoy se dieron muchas cosas de una manera muy densa, muy condensada, muy difíciles de entender si no se conocen los rudimentos básicos. Permite, Padre, que puedan ver este video una vez, otra vez, pausando, tomando nota, leyendo directamente en la palabra, no quedándose con sus pensamientos, porque es más fácil decir, mejor yo como que desisto. Dice en Juan 6 que muchos dejaron de seguir a nuestro Señor Jesucristo y decían, dura es esta palabra, ¿quién la podrá recibir? Padre, te pido por todas las personas, guárdalos, ninguno de los que entraron a este live se pierda. Permite que todos, si no pudieron entender hoy, si no han podido entender en otros videos, puedan entender en los videos que vienen. Dales paciencia, porque el fruto del Espíritu es paciencia. Permite que puedan resistir y el que resistiera hasta el final, el que se mantuviera hasta el final, esa persona recibirá la victoria, vencerá. Te lo pido y he orado en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Chao.